Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otro programa de Libro Abierto. Mi nombre es Roberto Diolazábal y esta tarde estaré conversando con el periodista cultural Ricardo Ayllón. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu programa y gustoso de poder conversar. Gracias. Hace unos días vi en las redes un video que hiciste sobre la vida de Arguedas. Sí. ¿No? Bueno, exactamente sobre la vida de Arguedas no, sino un poco la relación de su vida con su obra, ¿no? Porque yo entiendo que él fue creando su obra en la medida en que iba haciendo vida, o sea, en la medida en que él iba avanzando, desde que salió de su lugar de origen hasta que llega a Lima, llega inclusive hasta Chimbote, él de ese modo es como va entendiendo el país y de ese modo es que va haciendo su obra. ¿Cuál dirías tú de la obra cumbre de Arguedas? Bueno, hay una especie de ranking, ¿no? Yo creo que su mejor libro es el que tenemos aquí, Los Ríos Profundos. Yo creo que ese es su mejor libro, ese libro logrado de José María Arguedas, porque tiene, yo creo que todo lo que él esperaba mostrar como sujeto andino, esperaba mostrar de la cultura india, de la cultura peruana del Ande, pero también tiene mucha poesía. Tú vas a encontrar desde la mirada del protagonista, que es el niño, que es un niño que se llama Ernesto, que aparece también en otros libros, pero es un adolescente que está en un colegio internado en Abancay, vas a encontrar una mirada de inocencia, pero muy poética, muy lírica. Entonces yo creo que eso es lo que permite que este libro sea muy logrado. Entonces yo creo que para mí la novela Los Ríos Profundos es su libro más logrado. Justo acá tenemos la edición conmemorativa de la Real Academia. Arguedas es el máximo exponente del indigenismo peruano. Sí, yo creo que sí, sí, ¿no? Yo creo que sí, porque hasta el momento, hasta antes de él, había otros escritores considerados así, como por ejemplo, bueno, salvando las distancias, Ventura García Calderón, que vivía en Francia, pero que quería mostrar una parte del Perú profundo, López Albújar, que finalmente era un juez que viajaba por el país y tenía algunos libros sobre historias mitológicas, o de luchas internas en los pueblos andinos, etc., pero el que llega ya con fuerza, porque su mirada es auténtica, es interna, porque él se crió con los indios, a pesar de que fue hijo de un abogado itinerante, ¿no? Muchos sabemos su biografía, que fue adoptado entre comillas, por la madrastra lo castigaba mucho y lo hacía dormir con los indios. Entonces él tiene esa mirada auténtica, ¿no? Habla el quechua como habla el español, y a partir de su obra, a partir de Agua, vamos entendiendo mejor la mirada del indio desde dentro. Entonces yo creo que él es el primer indigenista auténtico. Pero, ¿cuánto crees que hay en la obra de Arguedas sobre el indio en su modo de vida, ¿no? En cómo es él? ¿Y cuánto hay de el criterio mismo de Arguedas? Justo acabas de mencionar que tuvo una infancia bastante difícil, ¿no? Esa pregunta se puede responder si vamos analizando un poco su proceso de vida. O sea, ¿cuánto hay en su obra de la mirada del indio auténtico? Yo creo que en sus primeros libros. En Agua, por ejemplo, donde se relatan cosas muy aldeanas, Tahuanmacuyá, los escoleros, ese tipo de cuentos que son muy, muy de pueblo. Yo creo que ahí está mucha de la esencia que él captó en su niñez, y que como él quizás fue su primer libro, publicado en la década del 30, yo creo que todavía tiene esa pureza. Ahora, ¿cuánto hay de ella con respecto, o sea, ajeno al indio? Porque él finalmente se sentía, como él mismo decía, un demonio que hablaba en cristiano y que hablaba en indio. Yo creo que eso él lo va a ir entendiendo poco a poco conforme va saliendo de esos lugares y va conociendo no solamente la costa, sino también el pensamiento de todo tipo de peruanos, no solamente del peruano del Andes, sino también del peruano de la costa, su desprecio que tiene por el indígena, todas las miradas que tenemos los peruanos sobre nuestro propio país, con mucho de entre nosotros de repelernos, pero también con muchas cosas que nos hermanan, ¿no? A partir de nuestra historia sobre todo. Entonces yo creo que él va entendiendo poco a poco
que el indio, porque él lo dice en algún momento, no solamente tiene que mantener viva su identidad, su cultura, sino que también tiene que saber entender lo que ha venido siendo la historia del Perú luego de que es sometido en la época de la colonia, ¿no? Entender, y de repente, como él mismo dice, con él está muriendo una etapa, una época de su vida, y están haciendo otra, porque ya el niño tiene que aprender a adaptarse y a saber vivir un poco de manera occidental, como él mismo intentó hacerlo, ¿no? En que en el zorro de arriba y el zorro de abajo se ve un poco ese nuevo pensamiento de Arguedas, ¿no? De que debería el Perú ya ser un país 100% occidental. Claro, algo así, ¿no? A pesar de que él, cuando llega a Chimbote, a pesar de que él haciendo su seguimiento del indio, va a mirar, es verdad que el indio ya está el sujeto andino está desclasado, está desarraigado, está haciendo trabajos que no le corresponden originalmente. Por ejemplo, está un puneño, Hilario Cauyama, que en la novela es Hilario Maumani, está haciendo pesca en el mar, ¿no? Cuando él es un puneño que viene del agua indicada, cosas así. Entonces, él ve que efectivamente eso puede ser un poco doloroso para el proceso de adaptación del indio, pero también es motivo de algún modo de alegría para el indio, porque el indio está empezando a entender otras miradas del país, y no solamente entender, sino adaptarse e inclusive aprovechar, porque ahí es donde algunos se han enriquecido, ¿no? Hay indígenas que en Chimbote se han enriquecido gracias a la pesca, están gozando, como alguna parte del libro se dice, están gozando, y yo creo que eso también para José María fue un motivo de asombro, pero también una manera de saber efectivamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? Estamos viendo que él se está occidentalizando y viendo que el Perú ya es diferente de lo que muchos pueden esperar en su pensamiento netamente indigenista, ¿no? El Perú no es eso, es lo que él dijo en un momento, un país de todas las artes. Sí, yo también pienso que Arguedas, cuando empieza a hablar del indio y el maltrato que éste recibe, o cómo él se puede sentir de cierta manera miserable realizando otros trabajos, creo que hay más del mismo Arguedas que del indio, o sea, del Arguedas niño, ¿no? Que vivió, que se sintió marginado al estar al lado o al ser excluido de su familia, poniéndolo al lado de los trabajadores, ¿no? Del indio. Entonces, me parece que luego, como tú bien lo dices, viviendo, empieza a escribir y ve que la realidad es distinta. Quizás hay algo de eso también, ¿no? Sí, claro que sí. Pues, porque puede no estar en el Titicaca, sino en Chimbote, pero feliz, disfrutando de la faena. Así es. Esa es una manera de verlo, pero de todas maneras él jamás desatendió también la cosa social, ¿no? La cosa social porque él mismo un poco que se inclinó hacia el socialismo, hacia el comunismo, y también tiene una mirada del antropólogo, del etnólogo, ¿no? Ahí no solamente se interesó en este indio desde ese punto de vista, sino también de todos los aspectos, ¿no? Culturales, musicales. Por ejemplo, le gustaba mucho de ir a la Carpa de Grau, al Coliseo de la Avenida del Ejército, y conocer la música, no solamente que tiene que ver con su tierra originaria, que es el sur del país, sino inclusive de Cajamarca, de Ancash, de otros lugares, de Huancayo, etc. Y quiere conocer todo ese proceso, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices tú, va a poder ver que el indio puede estar alegre, puede ser feliz en una fiesta andina aquí en la costa, emborrachándose, mezclándose con otras culturas andinas similares a la suya, etcétera, haciendo esta integración, pero también nunca descuidando cómo, de todas maneras, estamos bajo el yugo de un proceso capitalista, ¿no? Imperialista inclusive, y eso lo pone en muchos de sus libros, ¿no? Por ejemplo, en Todas las Sangres, en El Sexo, hay algunos personajes que hablan al respecto, y en el mismo El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Cuando te pregunten cuándo, cómo y dónde, responde Casa Tomada, librería y café. El lugar perfecto para comenzar el día con una taza de café. Comparte tus mejores momentos en nuestro cálido local y vive una experiencia única en donde podrás leer tu libro preferido. Ahí está su pensamiento político. Político, exacto. Claro. ¿Tú crees que sería posible, justo hablando de política, ¿no? Con este término que es lo políticamente correcto, que se podría publicar hoy en día algunos cuentos o historias de Arguedas, tildando de indio o marginal a cierto grupo social?
Pero se sigue publicando, o sea, no entiendo tu pregunta. Mi pregunta es de que ¿no se sentiría que algunos personajes están siendo caricaturizados? No, yo creo que no, o sea, quienes entienden la literatura saben que estos son personajes de su tiempo, de su época, y vamos a entender que son momentos que él vio, él interpretó en ese tiempo, ¿no? En ese momento. Es como cuando a veces ahora se quiere adaptar el Principito, se quiere poner la Principesa, no sé, ¿no? O sea, se quieren hacer estas adaptaciones un poco jaladas de los pelos, pero quienes entienden que la literatura se escribió en un contexto determinado, vamos a seguir entendiendo de que es así, ¿no? Si en algunos libros, por ejemplo, vamos a encontrar palabras que hasta hay gente que puede decir que son desfasadas, que el mundo ya no es así, etcétera, no lo vamos a entender en ese contexto, ¿no? El momento en que vivió el creador y cómo entendió el país y la sociedad en ese tiempo. Sí, es la forma correcta de leer el libro, porque hay algunas reediciones de otros fuera, ¿no? En Perú no se ha visto todavía, que se están reeditando y suprimiendo algunas expresiones, ¿no? Por ejemplo, en novelas de Agatha Christie ha pasado. Sí, ha pasado con novelas de Roald Dahl, ¿no? De Charlie y la fábrica de chocolate, etcétera, o Brujas, ¿no? Yo sé que está pasando eso, y me parece increíble que se esté haciendo eso, tremendo daño, ¿no? A la literatura. ¿Quién te parece, o quién te parece que ha aportado más a la literatura universal, Arguedas o Mario Vargas Llosa? Yo creo que es una discusión interminable, es una discusión muy difícil, porque cada quien va a tener una mirada diferente del Perú y de la literatura del Perú. Muchos pueden decir Arguedas por determinadas razones, otros pueden decir Vargas Llosa por ejemplo, ha alcanzado el Nobel, ¿no? Pero yo creo que todo eso depende personalmente de cada quien cómo ve el proceso, no solamente del país, sino de la literatura peruana. Y yo creo que en la pregunta que tú me estás haciendo, yo creo que ninguno de los dos o los dos, ¿no? Pero cada quien desde su lugar, cada quien desde su frente, cada quien desde sus propios aportes. Yo creo que Mario Vargas Llosa ha hecho muchos aportes en la modernidad, en la forma de escribir, de hacer narrativa, ¿no? Con las técnicas que ha inoculado a sus libros y que muchos han ido aprendiendo y que algunos contemporáneos también lo han usado. En cambio, yo creo que José María Arguedas lo que le ha inoculado a la literatura peruana es esa mirada auténtica, eso que ya se necesitaba, como dije al principio, de cómo es la mirada del indígena desde sí mismo, desde el interior, intrínseca. Entonces, eso era lo que hacía falta, y a partir de su obra también hay muchos otros escritores que han seguido el camino, como Amador Escorza, o más recientemente quizás Oscar Conchao Lucio, y otros tantos. Entonces, yo creo que cada quien va a tener su propio lugar, y detrás de ellos mucha gente que los va a defender, los va a apoyar y nos puede seguir, ¿no? Ricardo, tú estás escribiendo regularmente una columna sobre libros peruanos, ¿no? ¿Qué libros podrías recomendarnos que toquen también la problemática del Perú por regiones, por ejemplo, del Amazonas, de la Sierra, costa? ¡Wow! ¡Qué difícil! O sea, un solo libro. No, ¿qué libros se tengan en la mente? Ahora, actuales. Bueno, por regiones. A ver, yo recorro bastante el país con ferias de libros, por ejemplo, y efectivamente me encuentro con todo tipo de literatura, y en estos viajes, como ocurre acá también en la capital, voy a encontrar calidad y vamos a encontrar también poca calidad. E inclusive vamos a encontrar escritores de regiones que ya viven en el país, en Lima, ¿no? Y no necesitan de repente estar pisando muy continuamente su tierra de origen para escribir sobre lo que ocurre en sus propias regiones. Pero yo creo que son muy importantes. Por ejemplo, de la sierra, yo creo que es ineludible leer en la Sierra Sur, por ejemplo, Puno, Cusco, esos lugares, a escritores como Feliciano Padilla, que nos dejó recientemente, de Puno, ¿no? En Cusco yo creo que es importante leer a Enrique Rosas Paralisino, es un gran novelista que se conoce muy poco. En Arequipa, por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Goyo Torres, y así en cada lugar, ¿no? En Ancash, por ejemplo, hay dos buenos escritores que están apareciendo y que no solamente están escribiendo sobre el propio Ancash, sino sobre otras partes. Uno de ellos es Luis Fernando Cueto, el chimbotano, que ahorita vive en Europa, que tiene muy buenas novelas, está ganando premios últimamente.
Y de la propia Huaraz, ya de la parte andina, hay dos, ¿no? Edgar Norabuena, que tiene una reciente novela, Fuego y Nieve, es una novela ambiciosa, que yo la recomiendo, y el otro escritor, Macedonio Villafán. Yo creo que esos son dos referentes en ambos. Y en la selva hay otros escritores cuyos nombres ahorita se me van, pero yo creo que podría dar algunos. Por ejemplo, en Pucallpa está Welmer Cárdenas. Welmer Cárdenas es un escritor que es periodista y que tiene una mirada muy moderna de la literatura en ese lugar. Otro escritor, me parece que, no recuerdo el nombre exacto de él, pero tiene una novela que se llama Hostal Amor. Hostal Amor, no sé si tú recuerdas el nombre de este escritor. No. Hostal Amor. Ya, yo creo que estos escritores, ¿no? En la parte amazónica. Y hay otros muchos más, cuyos nombres se me escapan, pero yo creo que cada región del Perú tiene sus propios representantes, y no solamente porque escriben sobre sus regiones, sino porque también han llevado de alguna manera la modernidad a sus lugares, donde ellos escriben, donde ellos residen. Por ejemplo, el escritor de microcuentos más prolífico del Perú está en Cajamarca, no está en Lima, está en Cajamarca, se llama William Guillén Padilla, ¿no? Creo que tiene cerca de más de una docena de libros de microcuentos, William Guillén Padilla, no está aquí en Lima. Entonces la gente provincia está haciendo cosas muy importantes, muy interesantes, dando aportes, no solamente que tienen que ver con características de su región, que vendría a ser una cosa regionalista, sino que tienen que ver también con el hecho de llevar modernidad en las estructuras narrativas, por ejemplo, a sus propias regiones. Entonces, yo creo que todo esto es resultado de una mirada que ya tenía Arguedas acerca del Perú, ¿no? De todas las sangres, pero todas las sangres desde el punto de vista del desarrollo literario. Sí, ¿no? Y estos nuevos talentos que están en regiones que sí se ha leído bastante sobre, como tú dices, se ha descentralizado, ¿no? Un poco la narrativa, sobre todo en lo que son cuentos y relatos breves, novelas cortas. Y se está encontrando espacios culturales suficientes en Lima para darlos a conocer acá. Fatalmente no, ¿no? Fatalmente no. Todavía, así como ocurre con la política, ¿no? Como ocurre socialmente, también ocurre culturalmente, ¿no? No sé desde qué siglo Lima sigue siendo una ciudad de espaldas al resto del país, ¿no? Y muchos pensadores lo veían, ¿no? El mismo González Prada decía que el auténtico Perú estaba en la parte de la cordillera, ¿no? Donde están millares de indios que representan realmente al Perú. Eso decía, estoy parafraseando, no era la frase exactamente así, ¿no? Pero ya González Prada lo decía, ¿no? Lo mismo lo dijo Mariátegui. Lima sigue siendo un país de espaldas al resto perdón, una ciudad de espaldas al resto del país, y eso ocurre también con las oportunidades que encuentran, que encontramos yo, porque yo soy chimboteando, vivo aquí en Lima, pero lo veo siempre conforme viajo, conforme converso, conforme voy viendo cómo se desarrolla esto, que todavía faltan espacios, faltan lugares. Es verdad que hay ciertas intenciones interesantes, como por ejemplo los concursos que hacen de Historia y Cultura, ¿no? Donde los resultados vemos que hay bastantes escritores del interior, pero sigue siendo poco. O sea, falta sinceramente una cultura de ingresar en las ciudades. Te doy un ejemplo rapidito. Las editoriales, las grandes editoriales transnacionales que ya están aquí en el país, como Planeta, Random House, etc., no ingresan. Tú a ver cuántos escritores de provincias que vivan en provincias publican estas editoriales. Creo que el 1%, ¿no? Todos son limeños, o son provincianos que viven en Lima, pero no se han dado el trabajo de mandar a sus agentes, a su personal, a las regiones y buscar a los escritores. Ahí está Samuel Carrish en Huánuco, está Mario Malpartida, en el norte tenemos a escritores muy buenos como por ejemplo Houdini Guerrero en Piura, en Ancash ya mencioné algunos, hay un gran cuentista en Chimbote, por ejemplo, que se llama Ítalo Morales. En fin, yo creo que estos escritores no tienen nada que envidiar a grandes escritores, no solamente de Lima, sino inclusive del extranjero. Y eso no se está viendo, no se está haciendo ese trabajo. Te invitamos a Casa Tomada, Librería y Café. De lunes a sábado hasta las 10 de la noche. Avenida Petituars 3506 San Isidro. Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas. Llámanos al 967-888-648. Encuéntranos en redes sociales.
Casa Tomada, librería y café. Pese al mayor número de ferias literarias, ¿no? Ferias de libro que están habiendo en la capital, ¿no participan? Sí, o sea, las ferias están, Uh-huh. ¿ya? Pero ¿cómo participas si a veces la parte económica no nos alcanza, ¿no? O sea, ¿quién les da la oportunidad a estos escritores? ¿Qué políticas nos ayudan a que estos escritores lleguen, se acerquen a Lima, o viceversa, o vaya gente de Lima a buscarlos, a encontrarlos, a darles el reconocimiento que merecen, a editarles, a hacer que sus libros sean leídos de manera masiva, de que lleguen a todo el Perú, o sea, hacer una especie de intercambio literario, cultural. Yo te cuento una experiencia rapidita que me contaba un amigo escritor peruano en Francia. Él me contaba que el gobierno francés elige cada año una región de su país y de esa región selecciona a los escritores más representativos y durante todo el año los hace viajar por las distintas regiones de Francia, con sus libros. Les edita sus libros y los hace viajar por cada región durante todo el año, y es así como estos escritores de determinada región son conocidos en todos estos lugares, ¿no? Y de esa manera van alcanzando notoriedad, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, sería una gran política si se hiciera en el país. Imagínate que el Ministerio de Cultura se vaya al departamento de Ica, haga una selección de lo más agraciado de la región, y a estos escritores los hagan a viajar en los 24 departamentos que tenemos durante los 12 meses del año, ¿no? De manera oficial, ¿no? De manera oficial, porque lo está haciendo el país, el Perú, el gobierno, el Estado. Entonces, imagínate el resultado que daría esto, ¿no? Sería todo un proceso interesante, importante, una cosa tan sencilla que se podría hacer, ¿no? Qué buena, sí. Eso es lo que falta, un poco más de iniciativas para promover al escritor, ¿no? Más que al producto del libro en sí. Claro, hay que promover al escritor, al creador. Al creador. Con sus libros, obviamente. Sí. No, Ricardo, te agradezco por estar con nosotros en Libro Abierto y gracias por la entrevista, pero también cuéntame un poco porque eres editor, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Y tienes algún proyecto? Tengo 15 años dirigiendo Ornitorrinco Editores, que es el sello que dirijo. He publicado más de 200 títulos ya, y principalmente lo que hago es una especie de dar oportunidad a escritores de provincias justamente aquí en Lima, o sea, que ellos puedan ver impresos y difundidos sus libros en la capital y llevar sus libros también a las diferentes ferias, sobre todo regionales. Sobre todo regionales digo porque es para una editorial pequeña como la mía, independiente como la mía, resulta más sencillo, más cómodo poder ir a las ferias regionales porque son también económicamente más cómodas. Inclusive nos dan más oportunidades de traslado, a veces nos financian algunos gastos. En cambio, las que se desarrollan aquí en Lima son un poco más onerosas. Me refiero específicamente a las que hace la Cámara Peruana del Libro, ¿no? Que cuesta, ¿no? Cuesta tener un staff, cuesta también pagar personal. En cambio, a veces uno solo, como editor independiente, puede viajar con los libros a los diferentes lugares y si las organizan regiones, municipalidades, este tipo de autoridades o de entidades estatales, tenemos cierta subvención, cierto apoyo. Entonces, de ese modo yo los libros que edito por Ornitorrinco Editores, que son de mis autores generalmente del interior, algunos también de Lima obviamente, los llevo y los hago conocer en estos lugares y de ese modo también estoy un poquito predicando con el ejemplo, ¿no? Que les acabo de decir. Claro. ¿Y también estás presentando tus libros en colegios, en provincia? Sí, en provincias y en Lima, ¿no? Tanto libros de autores de mi editorial como los míos también, personal, porque yo también escribo. Tengo algunos títulos personales y todo eso los propongo en catálogo, en los colegios, en el plan lector para primaria y secundaria. Y sí, siempre estoy tratando de que se lea, de que se interprete, no solamente pues tiene que terminar en la lectura, pues, sino en la interpretación, en el trabajo, hacer un plan de trabajo con estos libros, y si es posible llevar a los escritores a los colegios para que conversen directamente con los alumnos, que es lo que mucho hace falta, ¿no? Los estudiantes piensan que los escritores son seres muy lejanos, o piensan que se han muerto, o piensan que son de otro siglo, etc. Pero tenerlos frente, conversar con ellos y saber en qué consiste el trabajo es muy importante. Muy importante. Correcto. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias, Roberto. Muchas gracias.